Miguel Ángel, un gusto nuevamente tenerte acá en el programa Diálogo Profesional América. Realmente una satisfacción la última vez que tuvimos la reunión por el programa. Estuvimos con la canción que justamente compartimos, esta canción de origen judío, ¿no? Muy, muy bella la letra y todo el mensaje que nos lanza ahí. Y bien, participar nuevamente contigo acá, realmente siempre se aprende, contigo siempre se aprende y podés compartir esas experiencias y anécdotas. Dicho esto, Miguel Ángel, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué tal, colegas de América? Para mí siempre es un gusto, un honor poder participar de este espacio tan agradable, este espacio tan amigable y un espacio pensado para hablar con los profesionales de toda América Latina y del mundo, de tal manera que entre todos podamos construir. Aquí en Colombia le decimos votar corriente. Votar corriente es sentarse a esas lluvias de ideas y hablar de los temas que más nos gustan. Así es. Mira, Miguel Ángel, en Ecuador las pymes están alrededor del 90%, entre el 80 y el 90%. Definitivamente las pymes por mayoría ganan el partido. En Colombia, más o menos, ¿cuál es ese porcentaje de pymes? En Colombia también tenemos el mismo porcentaje. En Colombia tenemos micro, pequeñas y medianas empresas. Como casi todos los países de América Latina, también existe un muy alto porcentaje o muy alto porcentaje de la población que se dedica a la informalidad. Entonces, también este tema de las microempresas lo que ha sido es un elemento importante para ir formalizando a todas estas personas microempresarios y que son informales. También en Colombia hablamos de que generamos apenas un 20% del PIB, el 80% lo generan las grandes empresas, pero ¿cómo te parece que en materia del 100% de las empresas también llegamos a un 90%, lo que somos las MIPYMES? Y un gran aporte que hacemos a la sociedad en Colombia es que generamos más o menos más del 65, casi 70% del empleo en Colombia. El día de ayer tuvimos una entrevista con un colega ecuatoriano justamente hablando de las MIPYMES. Y estuvimos hablando del caso de China. China, bueno, un país con una tradición milenaria, ¿no? Con riquezas culturales, gastronómicas, etcétera, pero que en algún momento de la línea del tiempo, en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente China estaba devastada. Tenía una guerra civil, se dividieron el país en lo que conocemos Taiwán y China. Y no era nada China, no era nada China. Tal es el caso que algunos países latinoamericanos superaban con creces a China. Pero la mentalidad de un líder y la repercusión sistémica de ese liderazgo a través de la línea del tiempo lleva a que China vaya dando pasos cada vez, no pasito a pasito, sino ya 2, 3 pasos a la vez. ¿Qué tenemos que hacer para tener ese tipo de líderes en América Latina? ¿Qué nos falta? Víctor Hugo, qué buena reflexión la que acabas de hacer. Y yo le complementaría algo, si me lo permites. ¿Qué me dices de Japón? Una isla rodeada de mar, evidentemente, que le metieron 2 bombas atómicas, quedó acabado. Y hoy por hoy es una potencia también. Yo pienso que los países orientales nos han enseñado mucho y hay un tema que yo vengo trabajando en todas mis charlas en estos 2 últimos años, y es el tema de la calidad. Pensar en trabajar con calidad
esos círculos de calidad que fueron ampliándose y que hoy por hoy es toda esta metodología que tenemos en el mundo de la calidad total. Acordémonos que ellos fueron los que comenzaron con este tema de los círculos de calidad. Pienso yo que lo que ellos lograron identificar es que lo que saca adelante un país, lo que saca adelante una región, lo que saca adelante una empresa, es ese crecimiento. Un PIB que creciera a un 20%, imaginemos una tasa de crecimiento del 20%, en 5 años seríamos el doble de grande y fuerte que éramos hace 5 años, porque 20 por 5 da 100. Entonces yo creo que necesitamos líderes que sean buenos administradores, que sepan para dónde vamos, porque no olvidemos que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y como desafortunadamente hemos tenido líderes en Latinoamérica que no saben para dónde vamos, entonces sencillamente nos han llevado hacia abajo, hacia el despeñadero. Necesitamos líderes que inspiren trabajo, que inspiren visión, que la tengan clara para dónde es que vamos, que piensen en el bienestar de la comunidad, que piensen, que quieran empezar a ayudarnos a formar esa cultura ciudadana que en muchos países de Latinoamérica especialmente no existe. Es más, líderes que no piensen en que existe un Estado y que entre más robusto sea el Estado es mejor. No, necesitamos estados que sepan para dónde vamos, que sean eficientes, eficaces, efectivos y que tengan clara la economía de un país. El día 19 de febrero, día miércoles 19, vamos a realizar un panel con algunos colegas invitados de algunos países donde vamos a analizar el tema de la deportación de los migrantes en la presidencia de Donald Trump. Dicho esto, Miguel Ángel, vemos que muchos de nuestros conciudadanos de diferentes países de Latinoamérica buscan y huyen y se van, y con justa razón a veces. A veces no hay trabajo, no hay oportunidades. Definitivamente son gente con mucha capacidad, con ganas de trabajar, y por eso algunos, en su mayoría, se van a Estados Unidos para encontrar esas oportunidades. Lamentablemente ahora Donald Trump está deportándolo. Pero, ¿cuál crees tú que es la causa de que nuestros conciudadanos tengan que emigrar? ¿Acaso nuestros países no brindan la seguridad, el trabajo, la educación suficiente? ¿Qué tan malos somos como países? Sí, desafortunadamente considero que los migrantes, primero que todo, migran por varias razones. Una de ellas, y es como el mayor argumento, ellos dicen falta de oportunidades. También creo yo que falta que nuestros gobiernos le enseñen a la gente qué hacer, cómo invertir, porque es que migrar a Estados Unidos o migrar a otros países nunca es económico. Hay veces que estos migrantes tienen que invertir $1,000, $2,000, hasta $5,000 para poder cruzar un país a pie, 1, 2, 3 países a pie, llegar y cruzar una selva inclemente como es la parte que nos conecta a Colombia con Panamá. El Darién. Pasar por el tapón del Darién y llegar y someterse a unas condiciones definitivamente inhumanas para llegar ¿a qué? A buscar, en teoría, es llegar a buscar esas oportunidades. Si viéramos las oportunidades como trabajo, y si uno tiene $1,000 en la mano, yo digo, ¿por qué no los hemos enseñado? ¿Qué podemos hacer con esos $1,000, $5,000? ¿Qué posibilidades hay de trabajar? ¿Qué posibilidades hay de generar esas startups? ¿Qué posibilidades hay de generar desde nuestras propias regiones, pues ese desarrollo? El tema es que no tenemos claro cuál es ese plan de desarrollo que necesitamos cada país. Necesitamos hablar sobre el desarrollo de Latinoamérica. ¿Por qué nos siguen llamando subdesarrollados? Ahorita que dice subdesarrollado, yo les digo a la gente, y creo que lo repito ya como loro, le digo,
Nosotros no podemos hacer un submarino de la Primera Guerra Mundial y un tanque de la Segunda Guerra Mundial, o un barco Bismarck de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, no quiero con esto decir, armémonos. Lo que estoy diciendo es que estamos tan atrasados, 80 años atrasados tecnológicamente, que no despertamos. En una película, no sé si te encanta la película de los Avengers, en una parte de Iron Man, y dice, Sí, el que gana es el que tiene el mazo más grande. así es. Nosotros tenemos un palillo de dientes. ¿Qué opinas, Exactamente. Miguel Ángel? Es correcto. Sí, desafortunadamente estamos en una posición muy desventajosa, pero básicamente creo que está aquí en la mente. Creo que lo que siempre he considerado es que algunos gobiernos en Latinoamérica han alimentado la peor de las pobrezas, que es precisamente la pobreza mental. Si nos imaginamos que los estados tienen que subsidiar, es decir, regalar recursos y la plata no sale, no crece en los árboles, si ellos creen que, algunos gobiernos creen que la magia es prender la máquina de hacer billetes y regalarle plata a la gente, estamos alimentando la peor de las pobrezas, que es sentir que el Estado me debe dar y que yo todo me lo merezco y no necesito trabajar. Entonces, si seguimos alimentando, si se sigue alimentando en Latinoamérica esa pobreza mental, no nos queda otro futuro diferente a seguir siendo pobres y subdesarrollados. Entonces, la invitación sería a que entre todos pensemos cómo crecer en nuestra mente, ser positivos, ser resilientes, ser trabajadores. Creo que en Estados Unidos todos los latinoamericanos nos caracterizamos por algo muy particular y somos muy buenos trabajadores. Somos Así la es, mejor mano de obra. así Si es. tuviéramos, si pusiéramos, Gente con mucho ñeque, con mucho empeño, gente que madruga. y fíjate que enseñanza nos da cada uno de los países en Latinoamérica, nos enseña algo. Qué tal esa forma del Ecuador de vender su turismo al mundo? Qué bonitos paisajes, qué forma tan agradable como atienden al turista, qué cosas más hermosas, cómo es nuestra gastronomía, qué tal la gastronomía en el Así Perú, es. qué tal, no, nosotros somos demasiado ricos y somos tan ricos que en más de 80 años de atraso, quizás más de 100 años en los que hemos tenido gobiernos que lo que han hecho es explotar, usar, gastarse la plata, cogerla para ellos mismos, para los gobernantes, y aún así seguimos con todo el futuro posible. Te hago esta pregunta, Miguel Ángel. A mí me pareciera, y, y- y creo, y tengo una seguridad alta, de que quieren es implementar en nuestra mente o construir en nuestra mente una mentalidad perdedora, una Sí, mentalidad de mediocridad. es Y correcto. yo creo que a veces, tú acabaste de decir hace un momento, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Perú, qué hermosas playas que tienen, montañas, gastronomía, Perú, una gastronomía estupenda, Chile, Argentina, ¿sí? Pero me pareciera que quieren implementar en nosotros, en nuestra mente. No es la palabra correcta implementar. Eh, una visión perdedora. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo también creo que hay países que no les ha interesado mucho que nosotros nos desarrollemos, también he Sí, pensado eso. me Yo tengo pareciera. una teoría, imagínate nosotros en Colombia, pensar que fuimos los dueños de Panamá, porque Panamá era Colombia, Así es, así es. y lográramos tener el canal de Panamá. Pero resulta que un gobernante no tuvo problema en vender Panamá. Acordémonos, quizás nosotros lo que hemos olvidado, uno de los elementos que me he dado cuenta que la juventud ya no tiene en cuenta es la historia. Y todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y estamos como en un bucle de pobreza, y repetimos nuevamente la misma historia.
y estamos esperando la ayuda del norte, la ayuda de Europa, la ayuda de todo el resto del mundo, ayuda. Y resulta que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay una especie de escándalo porque este nuevo gobierno llegó y dijo, bueno, toda la plata que está regalando Estados Unidos a todo el mundo, lo está haciendo a través de una agencia como es la USAID. Así es. Y resulta que están dándose cuenta que muchos de esos dineros están llegando es también a alimentar unos programas que son cuestionables y que hay que revisarlos, ¿sí? Temas que considero yo están manteniendo en la absoluta pobreza mental a nuestros estudiantes de las universidades públicas, a nuestros muchachos, a la juventud. Estamos en un letargo. Sí creo que nos han inoculado una especie de... Esa es la palabra, virus. inocular. Esa es la palabra que estaba buscando yo también. Nos han inoculado un virus, y ese virus nos tiene sumidos en la más infinita de las pobrezas. Pero hay futuro y vamos a salir adelante y nos toca a nosotros. Quizás a veces también he hecho una reflexión muy fuerte en contra de mi generación. Estamos en deuda con nuestras naciones. Así es, en nuestros países. Hablando de las micro, pequeñas y medianas entidades, vemos un ejemplo que, y lo he visto en el caso de Perú, en Ecuador, que las tiendas, el pequeño bazar, el pequeño negocio como la zapatería y otros negocios medianos, ahora, aparte del terrorismo, el narcotráfico, ahora los vacunadores. Sí. ¿Qué ha sucedido en el caso de mi país? Lamentablemente, micronegocios han tenido que cerrar para no sucumbir a esta gente, ¿ya? A estos individuos. Entonces, ¿cómo emprender a veces? ¿Cómo emprender si aparte ya de una diversidad de impuestos y temas legales, ahora tenemos los vacunadores? ¿Le pasa lo mismo en Colombia? Sí, claro. Y yo te digo una cosa, bueno, leyendo el mensaje de Idrián Estrella, estamos totalmente de acuerdo con este término de inoculado que nos han colocado ese virus de la pobreza. Pero quiero decirte una cosa, yo pienso que casi todo el mundo tenemos claro los poderes del Estado. Entonces, si hablamos del poder legislativo, que es el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el que ejecuta la presidencia, y el poder judicial, ahí es donde yo quiero centrarme y siento que el poder judicial en la mayoría de países de Latinoamérica se ha vendido al mejor postor, se han vuelto mafias y resulta que ya nosotros no confiamos en la justicia de nuestros países y vemos que más fuerza tiene el malvado, el delincuente, el perverso, el que va y ataca a una tienda pequeña, a un mini mercado, para poner, aquí se llaman vacunas. Y entonces resulta que hay vacunas hasta para los buses que van y cubren los barrios más pobres, y para poder pasar el bus tiene que pagar una vacuna. Inclusive ahora también existen hace unos años fronteras invisibles de un barrio a otro, en el que cuando se pasa de un barrio a otro tienen que pagar una vacuna. Entonces uno dice, el peaje de los vehículos. Sí, entonces estamos hablando de que nos inocularon ese bicho también, de que parece que todo se puede, todo se vale, que el delincuente nunca le pasa nada. ¿Qué me dicen de esos delincuentes de cuello blanco que desfalcan el Estado? Y se roban millones de dólares. Miles de millones de dólares y resulta que la pena que les dan 3 años. 3 años y a veces hasta en la casa, porque aquí nos inventamos una cosa aún más perversa que es la casa por cárcel. Y algunos tienen es palacio por cárcel, porque entonces todo el dinero que se han llevado lo tienen para vivir de manera lujosa. Y resulta que también hemos tenido casos de personas que se han robado, robar es malo, pero si una persona robó comida y lo meten a la cárcel, uno dice, ¿cómo funciona esto? El que roba comida, que se robó 3 gallinas, lo mandan a la cárcel y el que se roba $2 millones
lo premian como con casa por cárcel. Es absurdo. Y por eso Bien. yo le echo la culpa a ese sistema judicial. El sistema judicial en nuestros países se ha deteriorado y la rama legislativa ha hecho leyes demasiado laxas, demasiado, inclusive juzgando en cuerpo propio, porque muchos de esos senadores, congresistas, los que están en esa parte de los congresos casi en toda Latinoamérica, no tienen problema en sacar leyes que les están beneficiando primero a ellos, sin pensar en el tema de la independencia mental, y que no está bien que legislen para su propio beneficio. No piensan en país, sino No. piensan para el bolsillo propio, pero a veces bueno, ciertos políticos creen que somos tontos. Sí. Creen que somos tontos. Bien, nuestro colega Irian Estrella nos dice que no nos roben todo. No, que nos roben todo, menos la esperanza, inoculando un bicho de perder, fracasar y someterse. No hay esperanza. Sí, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza, pero lo que pasa es que no tenemos realmente esa gente que realmente ame a sus países. Bien, dicho esto, entramos a la exposición. Está muy buena la conversación dentro de esta entrevista. Entramos justamente a la exposición y ahí vamos conversando sobre el tema. Entonces vamos a hablar de transformación digital y sostenibilidad. Dos términos, transformación digital y sostenibilidad. Y nosotros los que creemos todavía en el futuro, creemos que son claves para la competitividad de las MIPYMES en toda América Latina. Aquí una frase de una mexicana que imagínense, una mexicana que está enfocada en resultados. Interesante. Necesitamos enfocarnos en los resultados. Está enfocada en rentabilidad. Muy bien, resultados y rentabilidad. Y está enfocada en desarrollo de los equipos de trabajo. Y nos botó esta frase tan bonita que dice: ser sostenible no es solo lavar las culpas y tener cuidado del medio ambiente, sino ser socialmente justo, responsable con el medio ambiente y por lo tanto económicamente viable. Esa es la palabra clave en sostenibilidad. No solamente el tema del medio ambiente, sino también económicamente viable. Necesitamos empresas que sean económicamente viables. Eso hablando de sostenibilidad. Y si habláramos de la que es la transformación digital, ¿qué tal esta frase de Jeff Bezos? Dice: no hay alternativa a la transformación digital. Las empresas con visión de futuro se forjarán nuevas opciones estratégicas, las que no se adapten fracasarán. Es una sentencia. Todas las empresas. Y esta teoría, si habláramos de Peter Drucker, de la planeación estratégica, ya teorías antiguas, aplican para una tienda de barrio como para una multinacional. Eso me parece espectacular. No podemos hablar de sostenibilidad sin tener ahí en la mente, sin recordar que por allá en el año 2015, todos los líderes mundiales adoptaron unos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible. Lástima que pareciera letra muerta, que es un saludo a la bandera, que se quedó ahí en palabras, muy bonito, muy chévere el tema de la presentación y todo, pero del dicho al hecho definitivamente hay mucho trecho. Y entonces ahí tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que en resumidas cuentas lo que buscan es erradicar la pobreza. Eso es lo que todos queremos, erradicar la pobreza. También quieren proteger el planeta. Y además de eso, de ñapa, de encime, asegurar la prosperidad para todos. Y eso es una nueva agenda sostenible, la llamaron nueva en el 2015, y no se olviden que eso se está midiendo y que supuestamente para el 2030 debemos haber presentado importantes avances. Lo dudo mucho, aquí entre nos. Aquí entre nos creo que para alcanzar esas metas, pues definitivamente todo el mundo tenía que hacer su parte. Y todo el mundo es los gobiernos primeramente.
Y los gobiernos en Latinoamérica están en deuda con nosotros, con toda la población, con todos nosotros los hermanos latinoamericanos. No se ve que los gobiernos tengan claro cuál va a ser el fin de la pobreza, cómo va a llegar allá. Todavía no está claro ese tema del hambre cero, cómo ese tema de salud y bienestar. Seguimos dando tumbos en modelos de salud que han demostrado en su gran mayoría ser ineficaces, no han funcionado, son costosos. ¿Qué me dicen de la educación de calidad? ¿Sí le estaremos dando la educación de calidad que se merecen nuestros jóvenes? ¿Es la misma educación que recibimos nosotros? No. Y la educación que recibieron nuestros padres y quizás nuestros abuelos, acordémonos, hagamos un poco de memoria y nos vamos a dar cuenta que la educación quizás no ha mejorado, quizás ha empeorado. El tema de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, un elemento muy interesante, muy importante. Países hermanos como Ecuador, que ha tenido problemas con la energía, menos mal que ahorita parece que ya la están viendo, que es necesario llegar a esas energías alternativas, con una posición geográfica quizás de las mejores, quizás aprovechar este tema eólico, la energía solar, en fin, hay muchas opciones. Trabajo decente. Y si ustedes van a ver cada uno de estos 17 objetivos, la empresa, yo digo que lo que debía de funcionar es el gobierno, la empresa como sector privado, definitivamente la sociedad civil y todos juntos en esa especie de triunvirato, seguramente si todos estuviésemos comprometidos, lograríamos estos objetivos. Como empresarios, como MIPYMES, como microempresarios, un microempresario tiene unas características muy bonitas. Primero, se decidió ser gestor de su propio futuro. Quizás va a pensar en generar trabajo. Se levanta todas las mañanas pensando en el crecimiento económico, lento, pero ahí vamos. Algunos dan otro paso más grande y se meten en el tema de industria, algunos llegan a ser innovadores y quizás algunos hasta el tema de la infraestructura. En todo caso, hay muchos de estos objetivos que tienen que ver con nosotros como microempresarios. Vamos, continuemos entonces. Es claro, vamos a hacer como una especie de introducción a este tema. Es claro que las MIPYMES son el pulso vital de la economía latinoamericana. Representan más del 90% del tejido empresarial en la región y generan alrededor del 60% del empleo formal, sin hablar del informal. Hay cifras que nos acercan a que podríamos estar generando hasta un 80% del empleo en Latinoamérica. Lo que pasa es que ese empleo informal, pues definitivamente raya los indicadores de pobreza. No son solamente estadísticas, como hace un momento hablábamos, pues hay tiendas, la tiendita de la esquina, los talleres artesanales. ¿Qué tal ese tema, ese nuevo término que se acuña ahora de los startups? Startups que son empresas emergentes que lo que buscan es desarrollar un modelo de negocio y tienen, a veces ese modelo es escalable y a veces ese modelo es replicable. Entonces, estas startups innovadoras le está dando vida a nuestras comunidades. Ahí también estas empresas, estas MIPYMES, está claro que impulsan el desarrollo local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ofrecen oportunidades laborales para los que no tienen nada. Promueve el emprendimiento. Como están en las regiones, están profundamente arraigadas con las comunidades, entienden las necesidades locales y adaptan sus productos y sus servicios a esos objetivos. Eso es muy bonito y es muy interesante porque en economía está generando un círculo virtuoso donde el crecimiento económico se traduce en mejoras sociales. Ese es el gran papel que hacemos las MIPYMES. Las MIPYMES estamos entonces fomentando la innovación y la competitividad. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que enfrentamos el día a día con recursos limitados. Recordemos esos indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, la teoría es de las 4 Es, en la que alguno de esos indicadores dice hacer más con menos.
Y claro que tenemos recursos limitados, no tenemos recursos ilimitados. Y los recursos limitados es dinero limitado. Recordemos que tampoco hay a veces ese acceso al crédito, cosa que se hubiese dado, que se dio cuenta Yunus, acordémonos del Banco de los Pobres, ese invento tan hermoso que casi le vale el tema del Premio Nobel de Economía, cuando se dio cuenta que crédito es creer, y se dio cuenta que a los pobres no les creemos, o no les creen, o no nos creen, y no nos daban crédito. Y cuando se inventa el tema de los pobres, del Banco de los Pobres, por una bonita casualidad, que llegó alguien a pedirle limosna y le dijo, no, te doy $20 y me los traes en tanto tiempo, y le voy a cobrar unos intereses. Y esa persona, cuando se fue esta señora con ese billete, él dijo, o perdí la plata o acabo de hacer una de las mejores labores. Y empezó a devolver el dinero con sus réditos, con sus intereses. Porque cuando nos enfrentamos con esos recursos limitados y nos volvemos creativos y respondemos a los desafíos, estamos generando nuevos modelos de negocios y hasta nuevas tecnologías. La agilidad que tenemos los que estamos metidos en las MIPYMES nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios en el mercado. Y esto es importantísimo, sobre todo en este mundo globalizado. Es importante entender entonces que las MIPYMES jugamos un papel crucial en la reducción de la desigualdad. Les digo, realizamos porque yo tengo la fortuna y la bendición de siempre haber pensado como independiente. No se me presentó, digamos, ese tema de ser empleado, sino que he querido siempre como ser gestor de mi futuro y he sido microempresario. Microempresario. En Colombia, microempresario y hemos generado empleo. Ahorita en este momento le generamos empleo a casi 12 personas que pensamos que son 12 familias y nos sentimos felices generando el tema. No es fácil. No es fácil por el tema impositivo. En esos ODS que miramos hace un momento, a los estados se les olvidó que también hay un tema tributario frente a esos ODS. Y lo hay. Y existe teoría inclusive de la OCDE de los tributos con enfoque de desarrollo sostenible. Impuestos que sean más amables con los microempresarios. Por ponerles un ejemplo, en Colombia la tasa del impuesto de renta es del 35% para todas las personas jurídicas que generan empresa en Colombia. ¿Y por qué no hay unas tarifas que sean más asequibles para esos microempresarios? En el tema de las microempresas, los microempresarios, ¿tú sí les ves a ellos el interés de prepararse financieramente? Y no solamente financieramente, sino en temas de comerciales, marketing, comercio exterior. ¿Le ves impulso, esas ganas? ¿Y qué porcentaje más o menos? ¿Qué porcentaje que tienen ganas? Yo pienso que un 100% de todos nuestros microempresarios, estoy siendo demasiado optimista quizás, pero he sentido que todos los microempresarios están necesitando que alguien los guíe. ¿Cuál es el actor, si hacemos esta reflexión, cuál es el ente llamado a ayudarlos a estos microempresarios? A guiarlos. Vamos a coincidir entre todos que las cámaras de comercio de toda Latinoamérica deberían de estar desarrollando programas de capacitación para esos microempresarios. Pero funcionan. ¿Tú crees que funcionan? En algunas. En algunas. Lo que pasa, por ejemplo, en Colombia es que veo que la Cámara de Comercio más grande, más robusta, con más claridad es la de Bogotá. Pero nosotros tenemos ciudades intermedias en las que no se ve ese respaldo al microempresario. Porque a veces, Miguel Ángel, más se ven como un club social
que realmente entidades de decir, ¿sabes qué? Tenemos esto, este es el objetivo, hacia allá vamos a ir, va a haber este programa, le va a servir esto para esto, estamos buscando crédito externo para ayudarlos y que ustedes compren equipo. No se ve eso. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Sí, desafortunadamente, voy a decirte algo y digo, acabas de iniciar diciendo una palabra que me parece que es una palabra hermosa y es servir. Desafortunadamente, el Estado debería estar conformado por servidores públicos. Y se les olvida que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si tenemos una entidad pública o recursos mixtos, privados y públicos, como son la mayoría de las cámaras de comercio, las cámaras de comercio deberían proveerse de recursos de las empresas grandes y con eso desarrollar programas para apoyar las empresas, microempresas, que somos las que más empleo generamos en nuestros países. Si ellos, y entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué tan difícil es hacer un plan de educación al microempresario? Y lo reto para que toda Latinoamérica armáramos un plan de educación para microempresarios. Y les aseguro que coincidiríamos en un 98% por lo menos, diciendo que el microempresario necesita que alguien le enseñe a hacer presupuesto, que alguien le enseñe a determinar cuál es el capital de trabajo que necesita su proyecto, que aunado a eso se desarrollen programas de capacitación como el Banco de los Pobres, como el Banco de la Mujer, estoy hablando a nivel mundial, el WW Bank, esas iniciativas que vienen de la India, que se han desarrollado mucho en México, en Perú, en toda Latinoamérica tenemos este tema de las microfinanzas, para que nosotros podamos acceder, para que digamos todos los microempresarios puedan acceder a temas de financiación. Miguel Ángel. Y que señor. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Ahorita tomándote la palabra y como dirigente y líder microempresarial, ¿qué te parece si armamos un programa? Tú define el mes. Tú define el mes. Armamos un programa microempresarial. Lidéralo. Sí. Lidéralo. Buscamos la ayuda de profesionales de otros países. Busco la colaboración y armemos un programa interesante para microempresarios. ¿Qué te parece? Genial. Ese es el camino y esta es la ruta. Y es que aquí estamos reunidos todos los que nos duele lo que pasa en nuestros países y los que queremos y ser optimistas, y entre todos estoy seguro que vamos a construir un programa de educación para microempresarios que en Latinoamérica marque un hito, que ojalá lo podamos ofrecer gratuito para todos nuestros gobernantes, inclusive, porque habrá que capacitarlos a ellos primero, hacer convenios con las cámaras de comercio y entre todos enseñar y generar una agenda alineada con los ODS, que es lo más hermoso, y que todos los gobiernos en el mundo que firmaron este tema de los ODS, pues seguramente todavía tienen presupuesto y todavía tienen elementos por hacer, y creo que te agradezco y te tomo pues la palabra y cuenten conmigo, y estoy seguro que aquí vamos a contar con muchas personas para que entre todos podamos armar ese programa de educación para microempresarios en Latinoamérica. Muy bien. Listo, genial. Entonces, bueno, imagínense lo que pasa en la mayoría de nuestros países. Tenemos un gobierno central, ese centralismo que en algunas veces ha sido bueno, en otras malo, pero que reparte su presupuesto del Estado en los departamentos, en las colonias, como esté dividido, como sea esa división geopolítica de nuestros países, y todavía están por allá esas regiones en las áreas rurales donde todavía no hay ni siquiera internet, donde no hay carreteras, donde como que el desarrollo no ha llegado.
Y fíjense que nosotros, los microempresarios, todavía proveemos empleo no solamente en las áreas urbanas, sino también allá en las áreas rurales. Eso quiere decir que además de eso, somos los mejores para poder ayudar a distribuir la riqueza de manera más equitativa. En Latinoamérica tenemos esas grandes brechas socioeconómicas, en algunos países más significativos que en otros, y yo creo que el camino definitivamente es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas. Listo, entonces hablemos de transformación digital. Otra frase: la transformación digital no es solo un proyecto tecnológico, requiere que una organización, entonces veamos al micro, pequeño y mediano empresario como una empresa, ¿sí? No, esa es una de las cosas que nos toca cambiar en la dialéctica, porque es que mucha gente dice, es que yo soy pobre, y entonces ahí ya está como declarando en sí mismo esa pobreza que no ha salido de acá. Entonces, tenemos que ayudarle a que todos los microempresarios se vean, se visualicen como empresa, como un empresario. Y entonces vamos a decirle, es que yo tengo mi empresa. ¿Cuántos empleados tiene? Uno, soy yo, pero es una empresa. Y entonces esa organización tiene que tener un modelo de negocio y cómo va a servir a su cliente. Lo más bonito de todos nuestros países latinoamericanos, cuando vamos a hacer turismo, es esa forma como los proveedores de servicios turísticos venden. Algunos son amorosos, son agradables, atienden, tienen un servicio al cliente espectacular. También falta que los apoyemos en esa forma de servir al cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es transformación digital? La transformación digital implica adoptar tecnologías digitales para mejorar procesos. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención y decir, pensemos en procesos, en esos input y en esos output de los procesos. Hay una entrada y una salida. Esos procesos, todos tenemos procesos, todos. Así sea una tienda de barrio. Una tienda de barrio tiene un proceso de compra. ¿Cómo es su proceso de compra? Compra para llenarse de stock que de pronto después no lo vaya a vender. Tiene un análisis de cuáles son los artículos de mayor rotación. Tiene un análisis de cuáles son los que más utilidades le deja para que quizás se enfoquen más en unos que en otros. Entonces, mejorar procesos, mejorar los modelos de negocio y cómo mejorar esa interacción con nuestros clientes. Entonces, no solamente se trata de implementar una herramienta tecnológica, sino, y aquí viene una frase, dos palabras que para mí me vuelan la cabeza, y es reestructuración estratégica. Eso es lo que quiero hacer todos los días. ¿Qué es eso de reestructuración estratégica? Ya les voy a contar en un momento. La reestructuración estratégica en una MIPYME es un proceso importantísimo. Lo que busca es adaptar y fortalecer nuestra organización frente a los cambios internos y externos. En otras palabras, podríamos hablar de una DOFA o una FODA, depende cómo se llame, como lo conozcan ustedes, que es esa matriz de establecer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay que enseñarle a la gente cómo se hace la matriz. Pareciera que es mucho trabajo. No. Descubra cuáles son sus fortalezas. Descubra cuáles son las oportunidades que le genera el entorno. Descubra cuáles son sus debilidades. Descubra cuáles son las amenazas. Observen que unas son internas y otras son externas. Entonces, hay que hacer ese proceso para fortalecernos frente a los posibles cambios que podamos tener. Hay unos elementos que algunos dirían que en una reestructuración estratégica son claves. Uno de ellos es evalúe la situación actual de la empresa. Como todo en la vida, como cuando vamos al médico, primero hay que ir a un diagnóstico. Entonces vamos a evaluar cómo estamos. Vamos a ver cuáles son las áreas de mejora, cuáles son esas oportunidades que tenemos para optimizar los recursos. Y cuando tengamos este tema, entonces diseñemos estos objetivos y tengamos en cuenta una estrategia. Hace muchísimos, quizás miles de años, se pudo haber escrito un libro que era El arte de la guerra, el Sun Tzu, hablando de toda la cultura oriental. Y
si usted busca, va a encontrar Sun Tzu para empresarios o empresas. Y entonces, ¿cómo es el arte de la guerra en una empresa? Y es que las empresas están sumidas en una guerra por los clientes, una guerra por el mercado. Entonces, no se ganan las guerras sin estrategia. Entonces, tenemos los objetivos claros, señor microempresario. En su empresa, que es usted solo, tiene claro para dónde va, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, establezca sus objetivos. Ya, ¿los tiene claros? Sí. Ahora, establezcamos estrategias para llegar allá, a corto, a mediano y a largo plazo, y que esté alineado con todo el entorno que cambia, ¿ok? Con eso, vamos a optimizar los recursos. De todas formas, usted va a poder reasignar recursos para donde se necesita. Quizás necesita un empleado, quizás usted es el mismo que hace los pedidos, vende, o sea, prácticamente cobra el tiro de esquina y cabecea. No, tiene que distribuir sus recursos y tal vez generar empleo. No le tenga miedo a eso. A pesar de que increíblemente en nuestros países esas legislaciones laborales son tan extremas que hay unos impuestos laborales muy altos y genera riesgo generar empleo, porque las cuentas a veces no dan, pero bueno, vamos a mirar cuáles son las opciones que tenemos, ¿ok? Y si necesitamos temas tecnológicos, necesita de pronto usted, señor tendero, sistematizar el inventario. Claro, antes había que comprar un software que valía un montón de dinero. Y además de eso, había que imprimir códigos de barras y todo este cosa. Pero lo interesante de los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial es que están bajando los costos ostensiblemente de todos esos costos altos que antes teníamos. Entonces, vamos a pensar en los recursos, ¿ok? Ahora, reflexione en cómo está organizado y si de pronto tiene que cambiar. Cambiemos organizacionalmente, adoptemos nuestra estructura organizativa y los procesos para mejorar agilidad y capacidad de respuesta ante los cambios acelerados del mercado. Es decir, asignemos roles, determinemos, hagamos una y sobre todo tengamos una cultura organizacional. Es curioso con que hablando del tema del turismo, hay veces que vamos a restaurantes como turistas y nos encontramos como que pareciera que el peor enemigo del dueño de ese restaurante es ese mesero que tiene ahí, porque no es agradable, porque no hace bien su trabajo, porque se nota que está aburrido, que no está en el lugar equivocado. Entonces, ¿cómo hacer para fomentar una cultura organizacional? ¿Cuántos coaches hay hoy por hoy a un clic de distancia? ¿Cómo podemos lograr hoy incidir, afectar positivamente a nuestro equipo de trabajo simplemente escuchando a un coach? Entonces, cultura organizacional, hay que fomentar una cultura organizacional que promueva la innovación, que nos ayude a tener ese aprendizaje continuo y que aprendamos a trabajar en equipo. Uno de los grandes problemas a veces que tenemos en Latinoamérica es que no sabemos trabajar en equipo, que tenemos equipos de 10 personas donde solamente hay presidente, vicepresidente, gerente, subgerente y un trabajador. Y todos están organizando, pero solo uno está jalando, uno solo está trabajando. Entonces, hay que revisar si eso está mal organizado en cuanto a la estructura. Hay que pensar en la gestión del cambio. Hay que ser abiertos a la autocrítica. Hay que abrir las puertas de la gerencia y recibir esos posibles problemas. Cuando venga alguien con un problema, tenemos que decirle, cuando usted venga aquí, a traerme un problema, tráigame por lo menos 3 soluciones. Y entre los dos vamos a escoger cuál es la que más nos convenga. Entonces, implementemos estrategias efectivas de comunicación para que aseguremos la comprensión. La comunicación en las organizaciones a veces son el peor enemigo del desarrollo de las empresas, porque el mensaje no está llegando. Acordémonos que en comunicación hay un emisor, un receptor, pero también tiene que haber un canal y un mensaje claro. Entonces, no hay que tenerle a esa gestión del cambio. Para eso hay que adelantar un monitoreo y una constante evaluación a través de métricas.
¿Qué tan difícil es establecer un indicador cuando hablamos del numerador y el denominador y ponemos la meta abajo y lo que vamos logrando arriba? Ya tenemos un indicador. Así de sencillo. Y ese indicador me permite PQRs atendidas, peticiones, quejas, reclamos. ¿Cuántas de 100? ¿Cuántas hemos atendido? 90. Ah, bueno, entonces tenemos un 90% de respuesta a las preguntas, quejas, reclamos que hacen nuestros clientes. Eso hace que nos retroalimentemos y que podamos corregir a tiempo esas deficiencias que podamos tener. Por consiguiente, dentro del tema de cuáles son los beneficios de esta transformación digital que estamos hablando, tenemos la automatización de los procesos, reducir costos y minimizar los errores operativos. En la transformación digital también vamos a tener mayor acceso a los mercados, quizás a través de comercio electrónico, el marketing digital. Ahorita con el comercio chino nos tiene colapsados a todo el mundo porque es más fácil comprar en una plataforma que a veces comprar en las mismas, en las calles de nuestras ciudades, de nuestros países. Y sale más económico por un solo detalle. Lo que está pasando aquí en Colombia es que mucha gente está quejándose ahorita porque estas plataformas como Temu, entonces resulta que están llegando un montón de artículos a Colombia y está saliéndole más barato para el que compra, que es lo que busca cualquiera, que es la economía. Y el Estado está perdiendo porque pues está perdiendo el IVA de ese producto. Bueno, hace parte de la transformación digital, hace parte de ese comercio electrónico que sí lo tiene claro todo Oriente y que están llegando a todo el mundo con ese marketing digital y el comercio electrónico. Podemos también tomar mejores decisiones cuando utilizamos los datos y las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. Dentro de los beneficios de la transformación digital, también un beneficiado es el cliente, porque le vamos a prestar un mejor servicio, porque podemos hasta utilizar esos chatbots que ahora son más fáciles y más económicos. ¿Qué me dicen de la flexibilización laboral que hablaba hace un momento? Hay que pensar en la flexibilización laboral, por ejemplo, cuando implementamos el tema del teletrabajo. Yo tengo una firma de contadores en las que siempre pensamos que era mejor que fueran contadoras mujeres y les dimos la posibilidad de que cada una se llevara un computador y trabajara desde su casa. Pensamos en la flexibilización laboral. No nos ha funcionado como quisiéramos, pero ahí estamos en ese tema y estamos viendo que la flexibilización puede ser buena, no siempre en todos los casos. ¿Ok? ¿Cómo así? Pues sí, es que una contadora con hijos pequeños, hay veces que ellas no se pueden concentrar mucho en su trabajo porque se dedican más a su tema del hogar y entonces hemos tenido algunas bajas en la productividad y en la calidad de los servicios. Eso lo estamos trabajando, estamos pensando cuál es la mejor forma, ¿ok? Un elemento. ¿Qué me dicen de la colaboración en la nube? Estamos explorando también que los microempresarios tengan su sistema de gestión de calidad y lo podamos colocar en la nube, con nube segura, su nube solamente para ellos, en la que puedan acceder todos sus colaboradores a ese sistema de gestión de calidad, de tal manera que puedan mirar la política, que puedan mirar la misión, la visión, los principios y valores corporativos, para que eso se vuelva carne, no quede ahí en el brochure de la empresa, en el flyer, sino que se vuelva realmente una realidad. Hay barreras que nos impiden esa transformación digital, ¿como cuál? ¿Qué me dicen de la falta de recursos financieros para la inversión en tecnología? Afortunadamente, la tecnología y su costo ha disminuido ostensiblemente. Recordemos que hace apenas una semana viene trabajándose o viene peleando en todo el tema de inteligencia artificial con ese nuevo actor que apareció ahora, DeepSeek, que le está dando tan duro al mismo ChatGPT porque se está volviendo más económico con la evolución de todo este tema tecnológico. Bueno, pero igual es una de las barreras que tenemos los microempresarios, la falta de recursos. Una de las barreras más importantes y que yo digo que es la primera que debemos de tratar de tumbar es esa resistencia al cambio. Es promover una cultura organizacional que sea de avanzada, desmontar lo tradicional y irnos hacia lo novedoso.
a que la gente, todos pensemos en cuánto le aportamos a nuestros procesos y cuánto estamos aportando en el desarrollo de nuestra empresa para que realmente la saquemos adelante. En algunos casos he visto microempresas que están a punto de cerrar y son los mismos colaboradores los que se oponen a que la cierren porque quieren sacarla adelante. Eso es una evolución en la cultura organizacional. El desconocimiento de herramientas digitales y su aplicación, otra gran barrera. Desconocemos el buen uso que pudiéramos darle a la inteligencia artificial. Eso va en nuestro programa de educación para microempresarios. Vamos a quitarle el miedo al tema de la inteligencia artificial y utilizarla a nuestro favor para construir más rápido y mejor. Disminuir esa brecha entre la conectividad y el acceso al Internet en muchas regiones, eso es un tema a veces hasta estatal. Es complejo decir que todavía hay regiones de nuestros países donde todavía no hay Internet. Esa es una de las grandes barreras en esa transformación digital. ¿Ok? Listo. Hablamos de transformación digital. Ahora hablemos de sostenibilidad. En la sostenibilidad, veámoslo como un pilar para la competitividad. Veamos qué implica la sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial, veámoslo como que a las pymes se refiere en la capacidad de operar de manera responsable con el medio ambiente. Ya todos hablamos de sostenibilidad y sabemos que tiene una estrecha relación con el medio ambiente. Hace poco estuve en una ciudad en la que estaba precisamente la COP16 y resulta que no son los mejores en el tema del reciclaje en esa ciudad. No hay una política clara de reciclaje y sin embargo todos sabemos que sostenibilidad es medio ambiente, pero últimamente hemos avanzado más y sabemos que la sostenibilidad también es ser responsable con la sociedad y también vamos a verlo desde el punto económico para hablar de rentabilidad, es decir, velar porque las empresas sean sostenibles en el tiempo desde el punto de vista económico, eso es sostenibilidad empresarial. Decimos que la sostenibilidad tiene 3 pilares, lo económico, lo social y lo ambiental. Cuando hablamos entonces de lo económico, una empresa sostenible en el tiempo, estamos hablando de rentabilidad y crecimiento financiero a largo plazo. Entonces, le tenemos que enseñar al microempresario a hacer presupuestos, a conocer cuál es el capital de trabajo que necesita la empresa para que no desfallezca, a identificar los posibles riesgos de liquidez. ¿Ok? Entonces, eso es desarrollo sostenible. En cuanto a lo social, podríamos decir que la responsabilidad con los empleados, con esos stakeholders. ¿Qué me dicen de los empleados, de los clientes, de la comunidad? Entonces, ser responsable con nuestros empleados es preocuparnos también por ellos. Es tratar de ser lo mejor empleadores posibles. Que la gente no se quiera ir de nuestra empresa. Porque y a veces este tema que no se habla mucho de algo que se denominó el salario emocional, que era que hay otras cosas adicionales al salario, que ese buen trato, que ese respeto por las dignidades, que es no, yo he visto con tristeza que hay veces que las personas de servicios generales, los de aseo, he visto gerentes que los traspasan con su mirada, los invisibilizan y eso no está bien. Hay que ser responsable con ellos, hay que hacerlos sentir bien, así de sencillo. Simplemente tratarlos como nos gustaría que nos trataran y no hacerles lo que no queremos que nos hagan. En lo ambiental, pues evidentemente un uso eficiente de los recursos, reducir ese impacto que todos los días le ocasionamos al medio ambiente. Tener un enfoque integrado. ¿Qué significa eso? El enfoque integrado, para resumir todo lo que dice esta diapositiva, este slide, es integrar los 3 elementos. ¿Cuáles 3 elementos? Lo económico, lo social y lo ambiental. Ese es el enfoque integrado en materia de sostenibilidad empresarial. ¿Ok? O sea que el verdadero desarrollo sostenible ocurre cuando se integran esos 3 pilares.
las empresas, los gobiernos que adoptan este enfoque logran tener una ventaja competitiva. Si nosotros logramos integrarlo, nos vamos a dar cuenta de las bondades, de lo genial, porque ya empezamos a destacarnos frente a nuestros competidores, porque tenemos claro para dónde vamos. Fortalece nuestra reputación y garantiza que la empresa pueda ser sostenible en el tiempo. La rentabilidad, vamos a analizar cada uno de ellos. Si hablamos de economía y hablamos de la rentabilidad y el crecimiento financiero a largo plazo, pues busca un desarrollo económico. Implica la adopción de negocios responsables, de modelos económicos eficientes. La sostenibilidad económica no solo se enfoca en la rentabilidad, pilas con eso, cuidado con eso, porque también significa sostenibilidad, estabilidad y resiliencia ante las crisis económicas. No es un secreto para todos que toda Latinoamérica estamos temblando por lo que pueda pasar en el país del norte. Así pasa. Alguien decía que cuando Estados Unidos estornudaba, América Latina le daba gripa. Y definitivamente no podemos desconocer que muchos de nuestros países están abocados quizás o están enfrentando algún tipo de crisis económicas. Pero tenemos que ser ellos los que seamos resilientes, los que veamos optimismo y los que salgamos a vender pañuelos cuando todo el mundo está llorando. ¿Ok? En lo social, la responsabilidad con los empleados, con los clientes y las comunidades, tenemos que pensar que ese pilar se centra en el bienestar de las personas, en la equidad de las relaciones laborales y comerciales. Implica que desarrollemos prácticas de igualdad, de oportunidades, de proteger los derechos humanos, de generar empleo digno, de respetar las tendencias, no sé, de lo que significa el ser humano. Eso también es importante, que las cámaras de comercio en toda Latinoamérica vienen hablando sobre la responsabilidad social empresarial hace muchos años, pero no la vemos, no nos la han enseñado como debe ser, digo yo. Entonces, hay que pensar en la responsabilidad social empresarial, en la que veamos que nosotros como organizaciones estamos contribuyendo al desarrollo del país. Yo lo que quiero es que el Estado se dé cuenta la importancia. Hay quienes dicen que la familia es la célula de la sociedad. Familias sanas, sociedades sanas. También hay quienes dicen que las empresas son las células de la vida financiera y económica y social de un país o de una región. Evidentemente creo que las empresas, cuando están produciendo bienes y servicios, y cuando hay quien les compre, cuando podemos exportar, cuando hay una buena capacitación, entonces resulta que el país indefectiblemente tiene que crecer. Por eso yo pienso que lo que debemos de transformar en todo el pensamiento latinoamericano es que debemos escoger gobernantes que nos digan cómo van a subir el PIB. Cuando alguien nos diga, mire, si usted, señor microempresario, genera empleo en esta provincia, en este municipio, en este territorio, le voy a dar una exención de impuestos, qué sé yo. Si genera empleo, y en la medida en que más empleo genere, más le voy a evitar tributos. Que sea empleo de calidad y que sea con el tiempo. Muy bien. Ese generar empleo genera capacidad de compra en los empleados, en los colaboradores. Y el colaborador va a salir a comprar. Y entonces cuando va a comprar en el almacén, en la tienda del barrio, pues está moviendo el dinero. Y esa dinámica es la que ha sido el motor del desarrollo, inclusive en los Estados Unidos desde la década de los 30, cuando fue la Gran Depresión. Fue cuando a alguien se le ocurrió hacer casas con 2 parqueaderos, con 2 garajes y generar neveras, los famosos nevecones, grandes neveras, y estaban en una crisis. Todo el mundo pensando en cómo llenar. ¿Qué elemento tiene negativo? Muchos dirán, el consumismo. Sí, el consumismo,
hace parte quizás de la autodestrucción que tengamos en el planeta, comprar tantas cosas innecesarias. Sí, es posible. No hay ningún modelo perfecto, pero hay que buscar el equilibrio. Muy bien. Eficiencia en los recursos y en la reducción del impacto ecológico cuando hablamos de lo ambiental. Disminuir o minimizar esa huella ambiental mediante la gestión sostenible de recursos naturales. Implementar energías renovables. Buscar la reducción de residuos y mejorar el tema del cambio climático. Fomentar el consumo responsable y la adopción de tecnologías limpias para garantizar la conservación del ecosistema. Eso mismo que está ahí, lo vamos a hacer en el producto que nosotros diseñemos y vendamos, pero también vamos a enseñar esto a nuestros colaboradores. Quizás entonces podremos hacer temas como la reducción de costos para hacer un uso eficiente de la energía, del agua, de los materiales. Quizás dentro de los beneficios de la sostenibilidad tenemos acceso a nuevos mercados, porque tenemos consumidores y empresas que buscan gente responsable. ¿Qué me dicen del compliance, del cumplimiento normativo? Hay que construir herramientas para que cumplamos las normas. No nos vamos a volver evasores de los tributos, porque eso nos genera problemas, porque nos metemos en delitos tributarios. No, hay que cumplir la parte normativa. Otra cosa, alguien decía que la única forma de enseñar es con el ejemplo. Cuando hacemos empresa, cuando somos microempresarios, también le vamos a enseñar a esos colaboradores a cumplir las normas, a no tomarle el pelo, a no hacerle el quite, a no irrespetar, a no violar las normas. Por el contrario, si nosotros somos los principales ejemplos de cumplimiento normativo, eso es lo que vamos a enseñar, porque enseñamos con el ejemplo. Mejorar la reputación, entonces vamos a construir una imagen corporativa confiable, atractiva, eso nos ayuda para lo que queremos hacer. ¿Cuáles son las estrategias de sostenibilidad que vamos a utilizar? Implementemos prácticas de economía circular, es decir, reciclar, utilicemos energías renovables, es decir, eficiencia energética, tengamos ese tema de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, busquemos la forma quizás de certificarnos en temas ambientales, esas normas ISO que existan, sellos verdes, en fin. Es importante desarrollar esa sostenibilidad empresarial. Y para no irnos cansando demasiado, hablemos de esa integración entre la transformación digital y la sostenibilidad. ¿Cómo funciona? Ambos conceptos no son excluyentes, lo que muchos pensarían, sino que se complementan entre los dos. La digitalización permite implementar estrategias sostenibles de manera más efectiva, como por ejemplo que utilicemos la Big Data. ¿Para qué? Para hacer análisis predictivo de cómo vamos en ventas y para dónde vamos a ir, cuánto vamos a vender para saber cuánto necesitamos. Si hacemos presupuestos a través de ese tipo de herramientas nos van a servir. Hablemos de blockchain para mejorar la trazabilidad en la cadena de nuestros suministros. Hablemos de esa tecnología IoT que es Internet para las cosas, que es para poder hacer un monitoreo de cómo vamos, quizás, por ejemplo, con el tema de reducir los desperdicios, del mejor consumo energético. Tengo experiencias en las que colocar los paneles solares encima de la empresa, pues me ayudó a gastar menos energía y menos pagar esas energías a la empresa de energía pública. Entonces hay que usar la tecnología, el Internet de las cosas y todo lo demás. Utilizar las plataformas de comercio electrónico para lo que hablamos hace un momento. Y en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica, en el Ecuador, en Chile, en México, en toda Latinoamérica hay casos de éxito. Veamos algunos. Existen muchas MIPYMES que integrando este tema han logrado llegar al éxito. ¿Qué me dicen de Algramo en Chile? El uso de dispensadores inteligentes para reducir el desperdicio de envases plásticos. ¿Qué me dice de Ecopamplas en Brasil? Reciclaje de envases plásticos de aceite sin generar residuos contaminantes. Sistema B, movimiento de empresas B certificadas que buscan un impacto. Pero bueno, vamos a Uruguay. Manos del Uruguay, fundada en 1968, una cooperativa que une a artesanas rurales que elaboran prenda de lana de alta calidad utilizando técnicas tradicionales. ¿Cuántos quisiéramos que no se pierda las costumbres de nuestras abuelas en la comida?
y cómo esta evolución y la juventud van perdiendo esas buenas prácticas. No solo se ha preservado en este caso el arte textil uruguayo, sino que también ha empoderado a las mujeres en las zonas remotas y les ha dado temas de independencia económica y un reconocimiento internacional. Y ese tema de artesanías en todo Latinoamérica vamos a encontrar casos similares. Notco, en Chile, es una startup chilena creada en el 2015 y lo que hace es utilizar inteligencia artificial para desarrollar alimentos de origen vegetal que imitan productos lácteos y cárnicos. Está a la vanguardia de los cambios. ¿Qué me dicen en Colombia? Crepes and Waffles. Nació en el 80 y era un pequeño local en Bogotá y ahora es una cadena multinacional de restaurantes en varios países. Tiene un elemento muy chévere y es que contrata principalmente mujeres cabeza de familia y les ofrecen posibilidades de desarrollo y de estabilidad laboral geniales. Ecofiltro en Guatemala, que produce filtros de agua ecológica, produce filtros de agua ecológicos con materiales que están ahí, en la localidad. En Cuyichí, Perú, es una marca de ropa que simplemente nació tras un viaje de una ONG, Solidaridad, a Perú, y ahí vieron la necesidad de apoyar a los productores locales de algodón orgánico, y entonces nace esta MIPYME, que se convierten en grandes empresas en América Latina. Laboratoria, Perú, México, Chile, Brasil, fundada por María Costa Checa, que es una empresa que capacita a las mujeres en programación y en desarrollo web. Y así estaríamos todo el resto de la noche hablando de casos exitosos. Entonces aquí unas recomendaciones para todas las MIPYMES. Evalúe el estado actual de digitalización y sostenibilidad en su empresa. Capacite al talento humano en tecnologías emergentes y prácticas sostenibles. Busque la posibilidad de acceder a financiamiento si lo requiere. Y pues trate de acceder quizás a esos programas de apoyo gubernamental que no son muchos, que no todos los países lo tienen, pero que hay casi en la mayoría. ¿Ok? De pronto fondos de inversión, en fin. Estrechemos esos lazos de colaboración con las otras empresas que hacen lo mismo que nosotros, ¿sí? Para construir esas cadenas en las que podemos quizás entre todos unirnos para comprar materia prima y acceder a mejores precios. Compartir recursos, compartir conocimientos. Esa reflexión de si la competencia ve lo que yo hago, entonces voy a perder. Yo pienso que dar siempre habrá un retorno y se siente mejor dar que recibir. Entonces hay que compartir recursos y hay que compartir, no hay que ser egoístas con el conocimiento. Para eso estamos aquí reunidos. Adoptemos un enfoque gradual, iniciando con soluciones asequibles y escalables. Vamos a ir por partes. Hay que hacer un plan, programa. Y la gran conclusión, para ya no cansarles de pronto en estas horas, es la transformación digital y la sostenibilidad no solo son tendencias, sino que son unas necesidades urgentes para que las MIPYMES en América Latina sean más competitivas, que seamos resilientes y estemos alineados a las nuevas demandas del mercado. La combinación de ambas estrategias nos va a permitir tener eficiencia, reducir costos y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento. Y es un tema que espero que podamos seguir trabajando, Víctor, de tu mano y de esta bonita iniciativa de diálogo profesional en América. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Bien. Vemos que hablamos entre países de embajadas. Hemos hablado de reuniones entre presidentes por varios años, pero que no llegamos a una integración real que nos ayude a progresar. Por ejemplo, todo esto que tú decías en el caso de Chile, en el caso de Colombia, y en el caso de todos nuestros países latinoamericanos,
como al inicio lo manifestaste, su gastronomía, su producción agrícola. Tenemos tanto que podemos hacer, pero simplemente nos limitamos. O sea, para muestra podemos ver los PIC o podemos ver y compararnos con los demás países. Es que imagínate que está Tú haciendo. decías algo importante, es que no sabemos trabajar en equipo, no Exacto. sabemos trabajar en equipo, no sabemos organizarnos. Claro, con esto no quiero decir que somos todos, pero una mayoría sí, o sea, dice, yo trabajo para mí y se acabó. ¿Cómo revertimos eso, Miguel Ángel? ¿Qué debemos de hacer? Se me viene a la mente una palabra y es un verbo, hermanar. Y entonces dice, ¿cómo hermanarnos? Y si vamos al significado que la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia Española, le daba el significado a hermanar, es unir, juntar, y es establecer esas relaciones fraternales. Usted lo va y lo busca y encuentra que entre personas, entre instituciones, pero yo quisiera ver cómo hermanarnos entre las regiones, entre los países. Y más que es que somos tan iguales. Fíjate, Víctor Hugo, que yo he caminado mi país de norte a sur y de oriente a occidente, lo conozco muy bien. No conozco todo el país, pero casi me doy el privilegio de decir que conozco las regiones. En caminar por Colombia llegué a la región sur, a Pasto. Y Pasto me permitió conocer el Ecuador. Le contaré que hablar con los pastuzos y los nariñenses y hablar con los ecuatorianos del norte del Ecuador, no hay ninguna diferencia. Hablan igual, tienen los mismos platos de la gastronomía, tienen casi la misma dieta. Y yo decía, somos hermanos y realmente no nos diferencia y tenemos la misma voluntad de trabajar, amando el campo, produciendo esa hermosa tierra. Y entonces digo, somos tan iguales, porque una frontera nos divide? Y Sí, pensar en que lo bonito de la globalización, hay muchos detractores sobre el tema de la globalización, la apertura económica, todo lo que escribieron los famosos Chicago Boys. Y digo, la globalización no la paraba nadie, no la podíamos parar. Y pensar que las fronteras solo están en la mente es una de las cosas que me parecen lindas de la globalización. Cómo entre todos pudiéramos acceder a mejores mercados, ese es nuestro gran reto. ahora, Y Miguel Ángel, creo, hermanarnos. vemos el tren de Aragua, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, parte centro, una banda criminal Una multinacional del que crimen. tan bien estructurada que estaba y se comunicaban y se manejaban. Y como profesionales que se preparan, que se educan y tienen diferentes tipos de estudios y que llegan en algún momento a acceder a la política, ¿cómo no nos podemos comunicar? ¿Cómo no podemos llegar a esos objetivos de progreso y una banda delincuencial sí lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia? Sí, qué pena. Es una multinacional del crimen. Me acuerdo de una canción que salió de alguien que dijo que los buenos somos más. Claro, así es. Y ese tiene una gran cantidad de párrafos bonitos y dice, hay uno de ellos que dicen que el miedo le teme al valiente.
La verdad es que este tema de la multinacional del crimen se ha enquistado en todas las sociedades del mundo. Y si hablamos del tren, pues en toda Latinoamérica. Porque es que ellos no solamente están en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, están por todos lados. Y yo pienso que son producto de ese modelo económico y social que tiene sumido a Venezuela, un país que en otrora fue prácticamente una potencia, porque era uno de los pocos países latinoamericanos que hacía parte de ese club de los grandes productores de petróleo y que ahorita está sumido en la más infinita pobreza. Entonces, son un producto, ahí está qué es lo que va a pasar con cada uno de esos, de los países que lleguen a caer en este tipo de manipulaciones ideológicas. Pero ahora te hago una pregunta, ¿no? ¿Acaso la maldad es más seductora que el bien? Sí, lamentablemente el camino corto es lo que está aprendiendo mucha de la juventud en Latinoamérica y en el mundo, porque piensan que ese camino corto de hacer grandes capitales solamente pues cometiendo semejantes delitos, como que eso los está trayendo y no se dan cuenta que es un canto de sirena. Un canto de sirena, que sigan escuchando eso y lo que vamos es a la autodestrucción. Muy bien, le damos paso a nuestro colega Freddy David Coto Torres de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, David. Freddy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Sí, es verdad lo que dice Miguel, hay que hermanar, como dices, y juntar esfuerzos para equiparar y equilibrar la calidad de cada uno para mejorar nuestra respuesta en las necesidades del mundo, porque ya no tenemos que pensar solo en Ecuador. Y eso es lo que yo siempre decía, o sea, si la montaña no viene a Mahoma, uno tiene que ir a la montaña. Por ejemplo, yo tuve una experiencia, justamente me hermané con otra persona aquí en Ecuador mismo, con otra empresa, y logramos levantar un proyecto norteamericano. No, digamos, un proyecto ecuatoriano, uno norteamericano en Jamaica. Porque yo soy programador, entonces ellos tenían un programador filipino y él no había hecho bien el programa que utilizar el hardware. Nosotros logramos que ese software utilice bien ese hardware y le evitamos una demanda a ellos y logramos, hasta ahorita seguimos trabajando con Jamaica. ¡Qué bien! Se nos ha hecho difícil entrar acá a Ecuador, aquí, cuando, fíjate, siendo ecuatoriano. No somos profetas, nadie es profeta en su tierra. En cambio, los jamaiquinos están felices y ellos, incluso ahorita nos hemos hermanado también con los chinos para poder también, ellos ya estamos trabajando también con otro hardware de los chinos, porque ellos tienen el software, pero no lograron hacer lo que nosotros hicimos con el software, activar ciertas cosas con el hardware de ellos. Ya le dijimos, esto puedes hacer, y ellos modificaron su hardware para lograr hacer esas cosas. En una etapa final de ese proyecto. Eso es hermanar, o sea, buscar las oportunidades afuera, no solamente aquí, sino en todos lados. Exacto. Eso es hermanar. Utilizar esta plataforma del diálogo profesional en América para compartir ese tipo de experiencias y entre todos podríamos llegar a crear algo de tejido empresarial. El camino, eso es lo que ve en la globalización, exactamente. Qué buen aporte, Freddy. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias a nuestro colega Irian Estrella. Muy buenas noches, bienvenido. Irian, enviaste un mensaje, lo voy a leer nuevamente. Que nos roben todo, menos la esperanza, inoculado un bicho de perdedores, fracasados y someternos. Irian, ¿cómo transformar esos sueños en realidad? ¿Cómo transformar esto que hablamos todas las noches y que comparten otros visionarios, pero volverlo realidad, volverlo un hecho, una transformación real de nuestros países? Hace un momento le decía a Miguel Ángel, una banda delincuencial se organiza tan bien desde Estados Unidos hasta Chile y abarca todo el continente americano, una banda delincuencial. Y cómo personas
que están preparadas, que hablan de progreso, que hablan de industrias, que hablan de una infinidad de temas de progreso. No lo podemos coordinar. ¿Qué nos pasa, Iria? Gracias, muy buenas noches, Víctor. Felicitaciones, Miguel. Escuché toda tu presentación y parte del diálogo inicial que estaban realizando con Víctor y bueno, a Freddy que está también ya conectado por acá. Mira, sin querer entrar en política, yo ponía esa frase o ese mención de que nos roben todo menos la esperanza. Eso fue un tema de más de 10 años que tuvimos acá. Pero yo decía, esta frase tiene adentro un tema de derrotismo, un tema de sometimiento, que nos roben todo menos la esperanza. Es decir, vivir esperando, esperando, esperando y esperando, sin proponer, sin buscar opciones, sin embargo, esperando que llegue el maná del cielo y eso no es todos los días. Mira que en el 2032 creo que va a caer en el norte de Sudamérica un meteorito. Es la noticia de hoy en la mañana. Sí. Entonces ya no nos va a caer un maná, sino un meteorito seguro, posiblemente. Ya habrá tecnología para evitarlo eso. Pero, claro, ¿cómo cambiar todo esto? ¿Cómo cambiar esta mentalidad? ¿Cómo ver que el camino fácil, las actividades no correctas se vuelven lucrativas, llaman la atención de la juventud porque es rápido? Y bueno, entra en el concepto de para qué estudiar, para qué prepararme, si de 20 años puedo tener, ojo que a esa edad las emociones de las neuronas están altísimas, de 20 años puedo tener 20 chicas, 30 chicas, puedo estar farreando, puedo estar bebiendo, y no pienso en cuando tenga 30, 40, 50, 60 años. Así es. ¿Cómo cambiarlo eso? Es un camino largo. Definitivamente, no es un camino de un momento al otro. Es el concepto que por tercera vez en esta semana lo vuelvo a tocar, es educación en valores. Justamente Miguel mencionaba las 4E y los indicadores de las 4E, y en auditoría de gestión hablamos de las 5E, las mismas, eficacia, eficiencia, economía y ecología. Pero falta la última, ética. Un indicador de ética. ¿Cuántas veces cedes el paso solamente cuando estás en el carro esperando? No hay que medirlo. Son con actividades así de sencillas. Pero es de larga data, lastimosamente. Ahora se comienza otra vez a escuchar estas voces de ¿y por qué no legalizamos la droga? Y así bajan los precios y ya no se vuelve algo contra lo que hay que luchar. Cuando llegamos a ese punto es porque nos derrotaron. ¿Y eso cómo se contrapone, cómo se lucha, cómo se pelea con educación? Insisto, no es algo rápido, pero a los gobiernos lo que menos les interesa es tener un pueblo educado porque seguramente se darán cuenta y no volverán a votar. Así es. Entonces, hay que seguir en eso, hay que seguir martillando. USAID mencionaba justamente, Miguel, en mi conversación previa, cerró a nivel global. Hay ciertos temas que ahí los fondos posiblemente eran dirigidos para tener al pueblo también sometido. Ayudaban en alguna lógica, efectivamente, sí. No era todo negativo, exactamente. Pero claro, quien da los fondos también da a veces el modo en cómo se tienen que emplear. Entonces, hay que tener en eso mucho cuidado. Educación, larga data, pero hay que hacerlo. Gracias, Iria. Miguel Ángel, en una parte hablabas acerca de establecer métricas. En este caso, el empresariado, el microempresario o el pequeño empresario, a veces medir, no lo saben. O sea, saben que hay una ganancia, ¿no? Nos hemos ganado 20.000, $100.000, $200.000, pero medir ciertas áreas no lo saben. ¿Cómo revertir? ¿Cómo enseñarles cómo medir esos objetivos a través de esas métricas? Yo diría que deberíamos de partir primero a dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, muchos escriben para el brochure, para el flyer de la compañía, queremos ser la empresa líder
en el año 2030, digamos lo que la estamos escribiendo hoy, 2025. ¿Qué significa ser la empresa líder? ¿Significa vender más? ¿Significa más estudiantes preparados, más pacientes atendidos? ¿Significa que voy a vender más? Significa responder esa pregunta de qué es ser mejor, qué es ser la empresa líder, se va a traducir en metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Así las métricas nos van a permitir medir qué tan cerca estamos de cumplir con esas metas de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces, si ser mejor es vender más, y voy a incrementar mis ventas en un 20% cada año, en 5 años seguramente seré el doble de grande de este año, aunque eso es exponencial, pero así en términos matemáticamente sería que 20 por 5 da 100. Entonces ahí se van construyendo esos indicadores. Definitivamente sí creo que debemos construir esos indicadores y creo que voy a retomar las palabras de Irian, la educación es fundamental. La educación, porque si no les damos las herramientas, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Muy bien. David, ya estamos en la recta final. David, como analista de sistemas, hace unos años atrás, emprender, entre paréntesis, no es que era fácil, pero se podía un poco competir de igual a igual. Hoy vemos que hay mucho campo tecnológico que superar y que una gran mayoría de microempresas no lo han podido superar. Ejemplo, en sentido figurado. En Ecuador, como ejemplo, hace unos años atrás, habían el CAFIR, los Howard, aviones a reacción. Hoy tenemos aviones con hélices porque ya estos aviones modernos tienen un costo de 50, 100 millones de dólares, 150 millones ya. No da el bolsillo. No da el bolsillo. Entonces, ¿tú cómo ves el futuro, David, en relación a estos nuevos emprendedores con el nuevo sistema actual que hay, legal, restrictivo, tecnológico, poder emprender? ¿Qué me dices, David? Ya, bueno, poder emprender en Ecuador al menos, no Ecuador, sería más al tema global. O sea, ya no encasillarse al tema país, porque el país, como tú dices, está saturado. Ya, entonces, el emprendimiento debe ser incluso a llegar a desarrollar aquí cosas que se importan, ya, para también nosotros poder después mejorarlas y hacer como los chinos, también después exportar. Y yo te digo un caso que también me pasó con Trinidad y Tobago en pandemia. Ellos, no, como estaba todo cerrado, yo tuve que exportar de aquí hardware para ellos, para implementar un sistema allá, porque ellos no estaban abriendo. Entonces hay que buscar esas oportunidades afuera, que sí las hay. Las hay. Lo que pasa es que nosotros no vemos la visión hacia afuera, solo nos quedamos aquí. Las hay. A mí me pasó eso. Yo le mando a ustedes, sí, ok, hice la compra aquí y le exporté a ellos el hardware. Así mismo fue con los de Jamaica. Ellos no tenían los gabinetes para lo que teníamos que hacer. Aquí se realizaron los gabinetes y se les mandaron para allá los gabinetes. Para allá. Entonces, hay los países que necesitan. Lo que pasa es que nosotros no vemos hacia afuera. Tenemos que ver más hacia afuera. Porque solo queremos aquí competir aquí. No. Ya es como dice Miguel, esto es globalizado. Ya la tecnología nos da para buscar clientes afuera. Y como tu página, mira, has logrado unir muchos profesionales de afuera. Sí. Muchos profesionales de afuera. Así como logras unir estos profesionales que yo veo que son excelentes, que dan una buena cátedra y saben qué hacer. También puedes, ¿por qué no exportar hacia afuera cosas que se hacen aquí? Aquí se hacen muchas cosas que son productos que no
que materias primas que se llevan a Estados Unidos y de ahí nos mandan migmar a nosotros. Se llevan de aquí la hoja de tabaco y nos mandan tabaco a nosotros. Sí. Cuando aquí lo podemos hacer el tabaco, ¿por qué no se pone industria de tabaco? Yo tengo un cliente, él hace la hoja de tabaco, la hace en materia prima y la manda como materia prima de República Dominicana. Y él hace allá el tabaco y lo vende a mucho más precio al mundo. Cuando nosotros tenemos las materias primas aquí, la palma africana, y nos explotaron aquí nuestras tierras para hacer llevarse el aceite en bruto y vender al mundo el aceite. Por ejemplo, ese es un problema. Pacari, que ya está siendo mundialmente uno de los mejores chocolates del mundo, él se arriesgó, produjo y se fue a competir. Y ahorita es uno de los mejores chocolates del mundo, que en Suiza hay una propaganda que yo ahora que estuve en Europa, en Francia, salió. Pacari, mejor chocolate del mundo. Tú vas a Italia y ¿sabes qué te dicen? Yo fui a Italia y me dijo un señor, una tienda donde venden friambes, todo lo que es embutido. Me dice, ¿ustedes dónde son en italiano? Más o menos inglés, italiano, y conversan más inglés. Ella me dice, yo soy de Ecuador, le digo, chocolate, el mejor del mundo, me dice así. ¡Qué bien! Y no te estoy hablando de un empresario, te estoy hablando de un tendero. Sí. O sea, por eso nos conocen fuera. Qué bonita historia. Nos conocen. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos más hacia afuera, unirnos entre empresarios, unirnos para buscar algo y mandar hacia afuera. Aquí hay mucha gente que conoce, tiene buena, hay algunas cosas, chía, hay que buscar, que enviar, el cacao, todo. La misma hoja de banano, que en otros lados la utilizan para hacer artesanía, el tamo del arroz, una infinidad. Bien, para cerrar el programa, Idrian, tu mensaje en 2 minutos. Básicamente quiero pegarme a las palabras de Miguel cuando hablaba de sostenibilidad, sacar de la pobreza no solamente económica, sino mental, de oportunidades, sacar de la pobreza de derrotismo, de lo que suele llamarse pobreza de espíritu, y tener un amor propio por la tierra, por lo que se hace, por lo que se es. No dije por lo que se quiere hacer o se quiere ser. No digo por los títulos, no digo por los cargos, no digo por los números de ceros en la cuenta bancaria. No. Me quedo y cada vez aprendo algo más siempre que tenemos estos encuentros. No la había visto así, con esa palabra que la pusiste a propósito, como yo en la mitad, Miguel. Tener un desarrollo económicamente. Las dos cosas. No solamente el bolsillo, sino con la cabeza. Sí, así es. Qué bonito. David, 2 minutos tu mensaje y concluimos con nuestro colega Miguel Ángel Acero. Bueno, mi mensaje es que busquemos opciones afuera, como dice, económicamente, como tomo también esa palabra, pensando bien, planificando bien, viendo la historia y armando un buen plan estratégico para no solo abarcar un mercado interno, sino también externo. Eso es lo que hay que apuntar. Porque como dice Miguel, esto es globalización. Esto ya no es buscando incluso proveedores de afuera que nos apoyen en un producto adentro para exportarlo. Muy bien. Bien, Miguel Ángel, ¿cuál sería tu mensaje a nuestros colegas de Latinoamérica referente a este tema de las MIPYMES, cómo desarrollarnos, cómo salir adelante y, como han dicho todos ustedes, cómo unirnos? Miguel Ángel. Pues la verdad, estimados colegas, yo he aprendido de ustedes y me encantó todas las apreciaciones y todos los comentarios que ustedes han hecho esta noche. Yo creo que hay una expresión española que dice: dejemos de mirarnos el ombligo, para hacer referencia a que hemos de no ser egocéntricos, sino que trabajar en comunidad. Y este sí que es un espacio muy bonito. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y yo lo que invito es para que entre todos nos hermanemos, que entre todos busquemos la posibilidad
de construir un documento, construir un plan, construir un programa que lo podamos ofrecer para todos nuestros gobiernos y que exigir de alguna manera esa participación que el Estado ha dejado en apoyar más al microempresario, que es el actor fundamental en la vida laboral de un país, de cualquiera de nuestros países. La parte de microempresarios somos los que damos empleo. ¿Cómo no prestarles atención? ¿Cómo no consentirlos? ¿Cómo no apapacharlos y ayudarlos para que sigan dando, no se cansen nunca? Y creo que ese es el camino. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al magíster Miguel Ángel Acero Arias de la ciudad de Medellín, Colombia, por este tema tan importante que hemos revisado el día de hoy, como es la transformación digital y sostenibilidad, claves para la competitividad de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas entidades aquí en América Latina. Gracias, Miguel Ángel. También agradecemos a nuestros colegas Freddy David Coto Torres, así como al magíster Irian Estrella. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche.